Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y continuamos en el capítulo 12, desde el versículo 10 al 12, en un tema titulado La bendición del trabajo. Y qué maravillosa es la palabra de Dios, en la que nosotros, cuando permitimos que su Santo Espíritu hable a nuestro corazón, nos insiste de una manera tan hermosa, tan preciosa, en cómo conducirnos en esta vida, cómo vivir la sabiduría que Dios nos da. Y esa sabiduría que desciende de lo alto, por supuesto, es para la gloria de Dios. Nos enseña cómo nosotros nos tenemos que ir transformando día a día y que el Señor sea siempre exaltado. Bueno, pues vemos en Proverbios de una manera tan espectacular, permítame el término, cómo la sabiduría se extiende en cómo comportarnos en una mesa, en el trabajo, cómo comportarnos con personas que no son cristianas, cómo operar o tomar decisiones todas sabias para la gloria de Dios. Salomón, que instruye a su hijo, nos enseña de una manera tan preciosa, en este caso, cómo tratar a los animales, cómo recibir el trabajo como bendición. Y bueno, recuerde usted que estamos a través de la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a abrirla y abriremos en el capítulo 12, versículos 10 al 12. Y podemos ver que podemos trazar en dos secciones este pasaje escritural. Proverbios capítulo 12, versículo 10, 11 y 12. A estudiar. Dice la Biblia: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. No cabe duda que cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto a la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, permitimos que el Santo Espíritu de Dios nos guíe. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, la sabiduría de Dios se extiende a los detalles prácticos de la vida, incluida la forma de cuidar a los animales. Proverbios se escribió principalmente en una cultura agraria, acostumbrada a los trabajos del campo. A sus lectores originales habrían tenido ganado que ayudaba en todo trabajo y faena. Las personas rectas cuidaban bien de los animales porque entendían que estos contribuían a la provisión de la familia, al cuidado del trabajo y, por supuesto, ayuda en el mismo. Por otra parte, es en Proverbios que nos damos cuenta que los impíos actúan cruelmente con los animales, aun cuando sus actos van a aparecer pequeñas bondades, parecieran pequeñas bondades, porque los manipulan para su propia ganancia. Vemos aquí en Proverbios capítulo 12, en el versículo 10, voy a volverlo a leer, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo, porque habla también de un corazón muchas veces lleno de maldad, de amargura, que cuando nosotros tenemos alguna mascota, sea la que tú tengas, la maltrates. Habla de lo que tú tienes en tu corazón, ya sea amargura, resentimiento, rencor, odio. Y eso es tan triste y tan grave, porque así la palabra de Dios nos enseña qué es lo que nosotros tenemos. Dice la Biblia: el justo cuida de la vida de su bestia. Muy bien. La minuciosidad de las Escrituras es que nos muestra lo valioso que nosotros tenemos en la mente, principalmente cuando somos hijos de Dios. Hay muchos puntos aparentemente triviales. Aquel que pone a prueba nuestra profesión por medio de nuestro tratamiento de las bestias. Estas fueron dadas al hombre, las bestias, como el Señor de la creación que nos las dio para su uso, la comodidad y el alimento. Por ejemplo, vayamos a Génesis, capítulo 1, en el versículo 28. Ahí que tienes tú tu Biblia. Y acá en este auditorio, cada uno ya tiene su hoja
por si en algún momento no escuchó la cita. Está allí la cita bíblica. Vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y la Biblia dice: y los bendijo Dios, Dios hablando al hombre. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Póngale cuidado. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí mismo, pero vayamos al capítulo 9 y leamos con atención el versículo 1 y versículo 2. Génesis, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. O sea, Dios da al buey para labrar la tierra, no para maltratarlo. Dios da a una mula para cargar cosas pesadas. Dios da también y permite que tú adquieras alguna bestia de carga para ayudarte, no para maltratarla, no para que pase hambre, no para que pase sed. Dios en algún momento te permite tener a un gato, a una mascota, a un perro, para que lo cuides y que lo que hay en tu corazón, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5, que es el amor de Dios derramado en ti, ese amor, que no tengas al animal como un Dios, pero que sí como un animalito, que te gustan los gatitos, te gustan los perritos, y no los tengas en la azotea asoleados, sin agua, sin alimentos. Eso se le llama, de acuerdo a lo que dice la Biblia, crueldad. Y habla mucho de la maldad del ser humano. Patear a los animales por la amargura, por enojo, habla de lo que tienes en tu corazón. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, verso 1 y 2? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Verso 2. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son, ¿qué dice la Biblia? Entregados. Entonces Dios nos entrega a las bestias, a los animales, a los peces, con un propósito. Y es tan interesante ver esto a la luz de la palabra de Dios, porque Dios es un Dios santo, justo, perfecto. Que cuando tienes, aunque sea un pez en la pecera, valga la expresión, vuelvo a repetirlo, un gato, una mascota, no es para que los maltrates. Pero es tan interesante ver la reacción o el temperamento, permíteme la expresión del verso 2, del animal. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Qué sucede hoy día? Vemos animales que son entrenados para peleas, especialmente los perros. Animales que son entrenados para atacar, dependiendo del caso. Hay animales que son para cuidar, está bien. Pero ¿qué sucede en el corazón de una persona que entrena animales para ganar dinero? Eso no habla más que de avaricia, de crueldad. Cuando entonces vemos, ¿por qué el animal se volvió agresivo? ¿Por qué hay espinas en las flores? Por causa de la caída humana. Cuando el hombre, Dios le permite que se enseñoreara, que mandara sobre todos los animales, el hombre no es igual que un animal, el hombre está sobre las demás criaturas, Dios lo ha dicho así, pero a través y por el pecado, por la caída, entró la violencia en el mundo. Amados santos en la fe, el justo considera la vida de su bestia, atiende debidamente a su comodidad. Aquí mismo, si eres tan amable, vamos a Génesis, capítulo 24. ¿Quieres saber cómo salieron las naciones? Estudia Génesis. ¿Cómo se originó la vida? Estudia Génesis. ¿Cómo se originó el matrimonio heterosexual? Estudia Génesis. Las leyes alimenticias, estudia Génesis. Génesis capítulo 24, verso 32. Dice la Biblia:
Te leo desde el 32, perdóname. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que él convenían. Y le pusieron delante de qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Verso 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y se ha engrandecido y ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnos. Cuando vemos este pasaje escritural, mis amados hermanos en la fe, nos damos cuenta de lo precioso que es que el Señor siempre ha pensado en la comodidad del hombre. Esta palabra hombre en Génesis 2:5 habla en términos generales de gente. Génesis 2:25 habla en términos generales. Y más adelante nos damos cuenta en la creación que hay una especificación de hombre y mujer. Muy bien. Nunca va el hombre, ni nunca debe de presionar más allá de sus fuerzas. Por lo tanto, los hábitos brutales, las palabras groseras, los golpes inhumanos y la severa tiranía mostrados en los caminos públicos resultan vergonzosos para nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque somos personas inteligentes, semejantes al Dios vivo. Y el deleite de los niños al infligir dolor, o de cualquier persona, a los animales con el fin de divertirse, no es un refreno temporalmente, sino hará que una persona que maltrata animales, un adulto, una persona de cualquier edad que maltrata a los animales, muestra inmadurez, crueldad y todo, por supuesto, por falta de carácter, en su corazón endurecido. Y aquellos que se deleitan en los sufrimientos y la destrucción de las criaturas inferiores no serán aptos para ser compasivos ni benignos con los de su propia clase. Así, las tiernas misericordias de los impíos, que son crueles, que no tienen ningún sentimiento correcto, solo son un ejercicio más leve de la barbarie, solo es un ejercicio de esa barbarie y generalmente tiene algún fin egoísta. Una persona que es cruel con los animales, con las personas, es una persona dura de corazón. Pero preguntémonos, mis amados hermanos en la fe, ¿por qué esta sensibilidad está marcada como rasgo de un hombre justo? Hablo ya de la bondad. Porque es el reflejo de nuestro Padre Celestial, que extiende sus alas de amor en toda su creación. Tenemos como ejemplo el Salmo 33, versículo 5. Romanos, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 5, pero específicamente en el versículo 5, donde el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. El Salmo 147, versículo 9. Entonces, el trato con nuestros semejantes o el trato con las criaturas inferiores, que son los animales, otra vez, habla mucho de lo que tenemos en nuestro corazón. Muy bien, vayamos al Salmo 36, mis amados hermanos en la fe, en el verso 6 y 7. Porque una persona, específicamente una persona sabia, una persona inteligente, eso habla también de alguien que busca la sabiduría de Dios, va a ser una persona que se preocupa por la vida de las bestias, de los animales. Entonces, date cuenta otra vez, Salmos, veíamos el otro día, el libro de Eclesiastés nos enseña el propósito de la vida. Proverbios nos enseña cómo vivir la vida con sabiduría. Y Salmos nos enseñan de una manera tan hermosa y preciosa a aplicar la vida sabia del cristiano. Fíjate lo que dice el Salmo 36. En el verso 6 y 7, la Biblia dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios
abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal, ¿qué dice la Biblia? Conservas. Verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Muy bien. Amados hermanos en la fe, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña y atestigua las sanciones de la ley. Por ejemplo, nada más apúntalo, y los que están acá de manera presencial lo pueden ver en su hoja. Éxodo capítulo 22, verso 30. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. La Biblia nos habla de la dispensación de sus juicios. Éxodo capítulo 9, versículo 19. Jonás capítulo 4, verso 11. Y a través de la milagrosa intervención puso en la boca de un asno, esto es interesante, una súplica, como si tal cuidado fuera de una tonta criatura. Lo leemos en Números capítulo 22, verso 28 al 30. Ahora preguntémonos, ¿no deben entonces los hijos de Dios reflejar su imagen de amor? Mateo capítulo 5, verso 44 y verso 45. Y la falta de cualquier rasgo de esta imagen, preguntémonos, ¿no es una señal de dudosa relación con Dios? En otras palabras, mis amados hermanos en la fe, cuando tú maltratas una bestia, sea un asno, una mula, un perro, un buey, lo maltratas, está hablando de falta de amor y crueldad. Esa es la primera parte que nosotros estamos viendo de este versículo. Regresemos a Proverbios, porque si está enlazado, Salomón, el Espíritu Santo le hace escribir a Salomón el cuidado de las bestias para comodidad en el trabajo del amo o del ser humano. Vimos Génesis, cuando David también se muestra cómo le da de comer a los animales de carga. O sea, hay muchos ejemplos de que, mis hermanos, que debemos de tener y poner atención para el cuidado de las bestias, que Dios las ha creado para nuestra ayuda. Y vayamos a Proverbios capítulo 12, y en especial en el versículo 11. Y aquí vamos a desarrollar el trabajo, la bendición del trabajo. Versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Podemos trazar de una manera tan hermosa y preciosa, mis amados hermanos en la fe, en dos partes este versículo. La primera parte puede entenderse como el que labra su tierra se saciará de pan. Habla de trabajo, habla de bendición del trabajo. La segunda parte habla de lo contrario, ya que el Espíritu Santo nos está mencionando, mas el que siga a los vagabundos, en Colombia les llaman desechables, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento, es un tonto. El que prefiere la pereza, el que no quiere trabajar, el que quiere estar de zángano, es un tonto, falto de sabiduría, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 10 de Proverbios 12 y el versículo 11 están enlazados, y hay un paralelismo antitético que habla de abundancia de pan. Completamente como dice el versículo 9, para aquel que trabaja en su tierra. ¿Quién es el que tiene bendición? ¿Cierto? Santiago dice, toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Jehová es la tierra y su plenitud y lo que hay dentro de ella. Salmo 24. Dios me ha dado a mí inteligencia, me da manos, me da habilidades. Dios me las ha dado para que todo lo que yo haga, Colosenses capítulo 1 hasta el 3, todo lo que yo haga sean para la gloria de Dios. De modo que cuando nosotros estamos trabajando, que todo sea para la gloria de Dios. El barrendero que es cristiano, para la gloria de Dios. El médico que cuida a los enfermos, para la gloria de Dios. El arquitecto, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, mis amados hermanos, sea para la gloria de Dios.
Y tan hermoso es que la bendición que viene de Jehová es visible, ya que el versículo nos enseña de una manera preciosa: el que labra su tierra se saciará de pan. ¿Qué quiere decir? Está sembrando. Me recuerda mucho el Salmo 126, cuando estaba el pueblo de Dios camino de regreso a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces este salmo se le atribuye, ¿verdad? Hay varios anotadores, al sacerdote Esdras, a varios se lo atribuyen, pero lo que dice el Salmo 126 de manera sintetizada es: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué quiere decir? Que genera esfuerzo, trabajo, y la cosecha, mis amados hermanos en la fe, va a ser, de acuerdo a lo que dice el Salmo 126, de acuerdo a mi trabajo, a la inversión, a la bendición de Jehová de los ejércitos. Si yo pongo en manos de Dios mi trabajo, si yo consulto, porque la palabra de Dios me da sabiduría. Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar. Salomón le pide sabiduría tan hermosa y tan preciosa que Dios no solamente le da sabiduría, sino le da riquezas materiales, porque en su corazón estuvo primero, como dice el evangelista en los labios del Señor Jesucristo: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás es añadidura. Si yo primero pregunto a Dios: Señor, este trabajo, Señor, esta oficina, Dios mío, lo que tú me estás dando, necesito que tú me des sabiduría para administrarlo. Este negocio que ¿viene de parte de ti o es únicamente en mi estómago que yo quiero hacerlo para tener dinero? ¿Es malo que desees tener dinero? Yo creo que dice la palabra de Dios que de los peores males es ¿el qué? El amor al dinero. Pero si la intención es que glorifique a Dios, la bendición viene. Aquel negocio que tú tienes es que no funciona, ya tengo tantos años. La pregunta es: ¿le preguntaste a Dios si ese negocio viene de parte de Él? Oye, estoy haciendo una panadería, Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga esta panadería? Cuando es el medio en el cual tú puedes bendecir mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, y si tú quieres generar empleo para los demás. O sea, le preguntas a Dios, tienes un tiempo con el Señor de tal manera que tu corazón es sensible a la voz del Espíritu Santo y te dejes guiar, o el mismo Dios te dice: espérate, sé sabio, sé prudente y actúa con inteligencia, o actúas de una manera tan desmedida que quieres las cosas tan rápido que no supiste esperar. Amados hermanos en la fe, para aquel que trabaja su tierra va a tener, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en el orden de Dios, en la voluntad de Dios y en su soberanía, bendición. Y al contrario, el que persigue o se esfuerza para conseguir cosas vanas o vacías es un ignorante, carece de corazón. Porque hay personas que sí quieren hacer dinero. ¿Sabes qué? Quiero tener, como dice Proverbios 1, que sale la maldad, el impío, a publicar por las calles: ven, despojemos a aquella persona. ¿Cuáles son las intenciones? En el caso del impío, de un falto de corazón, es tener dinero para comodidades y cosas vanas y vacías. Y habla completamente de una persona que se fija únicamente en lo superficial. Bien escribiera Salomón en Eclesiastés, que hay tres frases interesantes en Eclesiastés, como lo es la frase arriba del sol, que nos habla de la sabiduría de Dios; debajo del sol, que nos habla de la sabiduría humana; y la frase vanidad de vanidades. Dice Salomón, como un ejemplo, que es mucho pesar, parafraseo, mucho pesar tener tantas actividades, vanidad de vanidades. ¿Qué quiere decir? Dios muchas veces quiere evitar cuando una persona, Dios ensancha el territorio, Dios lo bendice y luego está preocupado de tanto afán, por tanto trabajo, por muchas cosas. El fin no es ese. O como otra persona, allí mismo en Eclesiastés, el Espíritu Santo dice en la pluma de Salomón: disfruta tu trabajo, el fruto de tu trabajo. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos en la fe? Yo cobro, ejemplo, cada semana, o Panchito cobra cada mes, o Leocadio cobra cada quincena. Dios mío, gracias por la fuente de trabajo. Bendigo a mi patrón, bendigo al jefe de la oficina, y lo que tú me has dado para bendición, aparto lo que es tuyo y de ahí también disfruto lo que tú me das
para compartirlo con mi familia. Y no que estés angustiado, con una situación enfermiza, de que, Dios mío, pasa esto, pasa aquello, el otro. Tienes que descansar si estás haciendo las cosas en el orden de Dios. Es evidente que ambos personajes se esfuerzan. Me refiero al que tiene un corazón agradecido y que trabaja, como aquel que es un impío y que roba y que únicamente tiene las cosas o quiere dinero para su placer y no tiene buen corazón. Sin embargo, el hombre ignorante invierte mal sus esfuerzos, sembrando como si sembrara en el mar, semillas que nunca van a tener regreso ni fruto. Muy bien, vamos a ver pues cómo se le da un honor especial a una persona que trabaja labrando la tierra. Por ejemplo, vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. El trabajo es una bendición, hermanos. Es una enorme bendición. Los que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, en las cartas paulinas se refiere, y los que trabajan en la predicación de la palabra, trabajamos también. El que es médico, el que trabaja, gloria a Dios, es una bendición su trabajo. El que es afanador, el que trabaja de higiene, es una bendición el trabajo. Es el medio por el cual Dios te da para que bendiga tu vida y tu familia. Y el trabajo lo designó Dios. Por ejemplo, Adán, Génesis 2, verso 15. Y dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Fíjate nada más, Dios ya le encomendó una actividad a Adán, labrarlo y guardarlo. O sea, inclusive si nos vamos nosotros al Nuevo Testamento, aquel que no trabaja, que no ¿qué? Que no coma. Y él lo eligió como una ocupación para Adán. Dios elige el trabajo y se lo da a Adán como nos da el trabajo a nosotros para ocuparnos. Génesis, capítulo 4, verso 2. O sea que es bien importante que tú consideres que el trabajo es una bendición y no una maldición como algunos pensaban. De ninguna manera. Dice el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Este es un trabajo. Y Caín fue labrador de la tierra. Parece haberse originado bajo inmediata enseñanza divina el trabajo también. Y nos lo enseña Isaías. Lánzate, Isaías, por favor, si eres tan amable. En el capítulo 28. Y es tan triste que algunas personas, acá en México, un gran número de personas descansan el primer día de la semana, que es el domingo, y el lunes se están quejando, mañana lunes a trabajar. Se les muda el semblante, trabajar. ¿Por qué no me dice los 11 premios del Melate, Señor? No, o sea, pedís mal, dice Santiago, y lo pides para tus deleites. Capítulo 28, verso 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Verso 25. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el aneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde aprobado. Verso 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Quién dio el trabajo? Dios. ¿Quién te da la sabiduría para el trabajo? Dios. Ahora, en la antigüedad era un asunto de los reyes también, el trabajo.
Vamos a verlo rápidamente. Vete hacia atrás en el segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 26, verso 10. Segundo a los Crónicas, capítulo 26, verso 10. Y dice la Escritura: asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas. Hablamos del reinado de Usías. Así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Verso 11, eso es muy interesante. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Mis amados hermanos en la fe, vemos pues, a la luz de la palabra de Dios, que aún los reyes, ¿qué dice la Biblia? Trabajan. El jefe de la oficina, y tú en tu corazón, ¿sabes qué hay a veces? O lo tienes en tu corazón, envidia, avaricia, y el lunes que llega, ay, el patrón nada más manda, no sabe nada, yo sería más picudo que él. Ándale pues. Cuando tú te vas a Romanos capítulo 13, la Biblia enseña que las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Y tu jefe en el trabajo es una autoridad. Los magistrados, los diputados. Vete a Romanos 13. Te das cuenta que Dios los puso. Los gobernadores, Dios los puso. A los presidentes, Dios los puso. Entonces, léete primera carta de Pedro, cuando el Espíritu Santo menciona de una manera preciosa que levantemos las manos por los que están en eminencia. ¿Quiénes son? Los gobernadores. ¿Quién los puso? Dios. Son personas que Dios ha levantado para tener autoridad. Muy bien. En este versículo vemos la diligencia que tiene una bendición segura, a veces abundante, pero siempre de manera tal que estemos satisfechos. ¿Qué quiere decir? Que tu trabajo, la bendición, va a ser en proporción, ¿cierto?, a tu fidelidad, pero mayormente dentro de la soberanía de Dios, la bendición viene de acuerdo a lo que Dios te quiera dar. Trabajo 12 horas y de esas 12 horas, hermano, mi salario es poquito. Trabajo muchísimo. Pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes con el Señor? Puedes invertir viendo las series en tu plataforma hasta 6 o 5 horas, no sé cuánto tienes a la semana, que estás viendo Betty la Fea segunda temporada. Y ahí estás. Pero orar con Dios, 5 minutos o 3 minutos. Eso habla mucho de que hay en tu corazón. Ahora, en esa proporción, ok, Señor, ¿cómo me gustaría, sabes qué? Un trabajo en donde yo pueda desempeñar lo que tú me has dado. Si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Y por eso muchas personas se desgastan. Léete Nehemías. Cada uno tenía una actividad. En la reconstrucción del muro de Jerusalén se juntaban, el sacerdote Esdras juntó por familias para la reconstrucción, a grupos donde las familias iban a trabajar. Todas trabajaban. El papá, la mamá, los hijos, todos trabajaban. No hay tal cosa que venimos a este mundo, ¿verdad? De una manera pasajera para gastarnos el dinero en deleites. Eso es algo que es una mentira de Satanás. Y ciertamente la bendición viene de Dios, pero es Dios quien determina cuánto es lo que tienes que tener para bendición. Y la Biblia nos dice que Dios nos da lo que necesitamos. Vamos a Proverbios, capítulo 14. ¿Cuánto tiempo me falta? Proverbios capítulo 14. Dice la Biblia. Ve cómo entonces el verso 10 y 11 están enlazados. Dice el verso 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay ¿qué? Abundancia del pan. Otra vez.
Proverbios 12, verso 10 y 11, lo comparamos con Proverbios 14, 4, el cuidado de los animales. Lánzate a Proverbios capítulo 27, verso 27. Ahora, hay una bendición tan hermosa que Dios te puede dar a través de que has sido un administrador fiel, has trabajado, qué bonito, gracias a Dios. ¿Para qué te da Dios las cosas? ¿Para bendecir o para armar un almacén en donde las cosas se te echen a perder? Verso 27. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento ¿de quién? De tus criadas. Entonces, a lo mejor tú compras una caja de leche al mes, no lo sé, o 4 litros de leche, depende del número de familia, de las personas que te ayudan. ¿Te acuerdas de ellos? Porque la bendición viene, permíteme la expresión, como una cascada en la que el Espíritu Santo te usa para ser canal de bendición. Y este principio se aplica por igual a toda vocación lícita. Por ejemplo, el trabajo es una gracia que adorna. Vamos a Proverbios, capítulo 31, y lo vamos a leer rápido, porque son varios versículos, del 13 al 22. Espero estén haciendo sus anotaciones, los que están aquí en este auditorio. Al final vamos a comentarlo, porque qué hermoso es estudiar la Biblia y que el Espíritu Santo nos esté hablando y veamos, en este caso, en esta lección, que el trabajo es una bendición. No me dirás que cuando perdiste el trabajo o hubo recorte de personal o las cosas no funcionaron, estás clamando a Dios por un trabajo. Dice Proverbios 31, verso 13. Busca lana y lino, hablando de la mujer virtuosa. Esta palabra virtuosa habla de una mujer guerrera, de una mujer provechosa, de una mujer inteligente, de una mujer hábil. Verso 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Cíñelas de fuerza sus lomos y se esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo nos está diciendo que lo que tenemos también es para compartir? Verso 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor, que dice la Biblia, son su vestidura. Se ríe de lo porvenir, no por soberbia, no por orgullo, sino seguridad en el Padre Celestial. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y, interesante parte final del verso 27. ¿Qué dice? No come el pan de balde. Qué maravilloso es ver, mis amados hermanos, ante los ojos de Dios, que tu esposa, te preguntan, ¿a qué se dedica? Empleado. ¿Cuál es su labor laboral? Soy contador, ejemplo, o soy arquitecto, negocio propio. Y su esposa no trabaja, está en la casa. Cuando el Espíritu Santo nos está diciendo que una mujer en la casa trabaja. Y que cuando el versículo 27 parte final dice, no come el pan de balde. Porque entonces, hasta ahorita yo no he visto que una mujer, o algunas, ¿verdad? No haya sindicato de esposas, no hay sindicato de esposas, no hay sueldos caídos de esposas, sino al contrario, es el trabajo más absorbente. Cuidan a los hijos, cuidan la ropa del esposo y lo que hace
dice la Biblia, no está comiendo en balde. Cuando algunos maridos pueden estar diciendo, ay, nada más te la pasas comiendo, pareces esto, comparándola con palabras groseras. Nada más te la pasas comiendo todo el día. No come el pan de balde, está trabajando. Y si es tu esposa, estás hablando mal, mi hermano en la fe, de tu compañera, de tu misma carne. Si eso hay en tu corazón, mi amado hermano en la fe, dureza de corazón, habla mucho de lo que tú tienes en tu vida y de tu relación con Dios. Ahora el trabajo es una obligación cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 11. Y más ampliamente en su propia recompensa en la obra de Dios, cuán rica es la cosecha para el estudiante diligente de las Escrituras. Verdaderamente se va a saciar de pan. Santos hermanos en la fe, un hombre que persigue lo vano, en lugar de trabajar honestamente, demuestra que carece de entendimiento y así cosechará los frutos de su necedad. Vayamos por último al Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versículo 9. Todo lo que el hombre siembra, para bien o para mal, lo va a cosechar. Lucas capítulo 16, verso 9. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en esta parábola? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Si tú lees toda la parábola, te darás cuenta de que habla del mayordomo infiel. Entonces el mayordomo infiel, cuando se dan cuenta y él es sorprendido en un fraude, habla con cada una de las personas con que él era administrador y le dice que pongan una cuenta menor a la que tenían como deuda. La voz del Señor Jesucristo, el de la voz Jesús, habla diciéndole, oye, qué sabios son aquellas personas, qué sagaces son aquellos, es la palabra, son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Pero esa palabra sagaz, en el original, en Lucas capítulo 8, sagazmente, habla de prudencia, y la palabra sagaz habla de sensatez, pero habla de arrogancia y de inteligencia para un sentido malo. Lo que en otras palabras el Señor Jesucristo está diciendo, que los que no son cristianos son hábiles, sagaces, inteligentes, pero para usar su maldad para el mal. No así los hijos de luz. Porque en el versículo 9, los hijos de luz somos administradores con lo que Dios nos da. De modo, hermanos, que el trabajo es una bendición, es el canal de bendición que Dios nos da para nuestra vida, para sustentar nuestra familia y compartir a los que menos tienen y, de acuerdo a Lucas capítulo 16, verso 9, invertir en el reino de los cielos y se predique el evangelio. Amados hermanos, veamos pues lo que dice la Escritura y que el Espíritu Santo habla en relación y con relación a la bendición del trabajo, y que tú y yo veamos que el trabajo verdaderamente es una bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos presentamos y te damos gracias por este tiempo tan hermoso. Si alguno de nosotros ha renegado del trabajo, si alguno de nosotros ha inclusive reclamado a Dios, en este momento te pedimos perdón, porque de ti viene la bendición, de ti ha sido el diseño del trabajo, inclusive el trato para con los animales. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por el trabajo, por el jefe en la oficina, por el jefe que nosotros tenemos, le bendecimos. Y si hemos ofendido al jefe, hoy te pedimos perdón porque tú lo has puesto como autoridad, porque la ofensa ha sido para ti. Señor, tú que conoces las necesidades de tus hijos, extiende tu mano de misericordia. Si alguno está falto de trabajo, gracias, Padre, porque de ti viene la bendición. Y sabemos, Padre, que también tú tienes misericordia en que si has permitido un tiempo de escasez, no es para hacer o mostrar un Dios cruel, sino un Dios de misericordia
que quiere que volteemos nuestros ojos a aquel que todo lo da en base a su voluntad. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos ha enseñado que nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, que nos tienes en tus manos, que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra también nos dice que ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte nos separan de tu amor. Y en ese sentir, confiamos plenamente que tú tienes cuidado de nosotros y descansamos que tenemos que buscar primeramente, no por conveniencia, sino por convicción y amor, el reino de los cielos. Mi Dios y Señor, gracias porque en este día, si a ti te place extender tu misericordia y conceder el don del arrepentimiento, tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Tu palabra dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, tu palabra dice, hay perdón en Cristo Jesús. Si en este día usted quiere recibir a Jesucristo, la Biblia dice que no son las religiones, no son las tradiciones. El nacer en una familia que se diga cristiana no es garantía de la salvación. Solamente hay perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz y vida eterna en su resurrección. Si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo, eleve esta oración y dígale al Padre Celestial: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, tu regalo, la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo dio su vida en pago de mis pecados. En su muerte y en su resurrección venció el infierno, venció al pecado, venció a la muerte, venció al mundo. Creo ahora que soy perdonado, no por mis méritos, sino por la misericordia de Dios. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarle. Háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Asista a una iglesia cristiana, congréguese, estudie la Biblia, conozca a Jesús y vívalo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboran en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.